conocéis, soy la señora Ana y hoy me ayuda el profe Pepe. Vamos a contar un cuento que se llama Así fue como se escribió la primera carta. Su autor es Rudyard Kipling. Es un señor escritor que nació en Inglaterra y que le gustaba escribir muchas historias. Entre ellas escribió una que conocéis todos, que es El libro de la selva. Que la habéis visto en película, pues este señor la escribió. Pues bien, este señor escribe una historia, y la que vamos a contar hoy, de hace muchísimos años. Tantos que no había casa, que no había piso, ni había tele. Había fuego que acababan de descubrirlo y en él se reunían para contar historias. También, como no tenían cuadros, pues ¿qué es lo que hacían? Decoraban sus cuevas, porque vivían en cuevas, no tenían todavía casa. Entonces decoraban sus cuevas con sus dibujos y en las cuevas lo que intentaban era contar su historia. Como no había fotos, pues la contaban en la cueva. Hacían sus dibujitos de sus cacerías. Pues bien, en una de esas cuevas vivía una familia compuesta por un papá, mamá y una niña. El papá se llamaba Tegumay, la mamá Tesumay y la niña Tafi. Vivían muy felices y lo que más les gustaba era reunirse, comer y contar historias alrededor del fuego. Como veis, ahí está la cueva, los tres personajes, un cuadro que han hecho y en un rinconcito de la cueva tenían puesto un arpón negro, que ahora entenderéis lo importante que es ese arpón. Pues bien, como todas las niñas, le gustaba irse con su papá de paseo, pues se fueron a pescar. Y Tafi dijo, yo también quiero ir, papá. Su papá cogió un arpón. ¿Alguien sabe lo que es un arpón? A ver, José, ¿qué es un arpón? Un arpón es un palo que tiene al final un metal puntiagudo que pincha. Claro, y abajo tiene como un metal, como bien ha dicho él, y con eso cuando van a un río lo clavan y pescan, porque todavía no se habían inventado las cañas de pescar. Pues bien, pero el río donde iba, que se llamaba Guay, estaba lejos, a kilómetros y kilómetros y kilómetros. Tuvieron que pasar un bosque, tuvieron que pasar montañas, una colina, y fueron andando hasta llegar al río. También pasaron en el camino una colina y un pantano, y en ese pantano vivían los animalitos, los castores. Pues siguieron andando y el padre, la niña empezó a jugar y ver los peces mientras su papá Tegumay pues estaba pescando. Pero con tan mala suerte que, ¿qué creéis que le pasó? Que se le rompió el arpón. Y ahora no teníamos otro arpón. Y el padre pensó, ¿y ahora qué voy a hacer sin arpón? Y la niña, que era muy lista, estaba dándole a la cabeza vuelta a ver qué se podría hacer. Porque el otro arpón, ¿dónde estaba? El otro arpón. En la cueva. ¿Acordáis de un arpón negro? Sí. Pues era el otro. Y en aquel momento, mientras que el padre decidió arreglar el arpón, pues la niña estaba jugando y llegó un forastero. ¿Sabéis lo que es un forastero? Sí. ¿Qué es un forastero? Como una persona... ¿Cuál? Como por ejemplo que estás pescando y viene una persona desconocida. Una persona desconocida. Pero además de ser desconocida, esta persona había otra cosa. Era de otro pueblo, de otro poblado. Y en cada poblado o tribu, como vivían en aquella época de la prehistoria, había un problema. Cada uno que hablaba Un idioma. de una manera. Uno hablaba una lengua y otro otra. El forastero intentó comunicarse con Tafi. Tafi le hablaba continuamente y el forastero decía porque no sabía. Y se dio cuenta que su padre, que un señor que había en el río, no se daba la vuelta. Dice, ese señor debe de ser un gran jefe, porque ni siquiera se da la vuelta. Pero Tafi empezó a pensar,
yo no puedo ir por el arpón porque soy pequeña y tardaría mucho, pero este forastero tiene las piernas muy largas y si yo le explico dónde vive mi mamá, pues me puede traer el arpón. Y entonces empezó a hablar con él, pero él no había manera. Él estaba diciendo, esta niña, ¿por qué me hablará? ¿Qué querrá decir? ¿Me estará diciendo algo de su jefe, de su papá, de Tegumay, que es el jefe? Pues no sabía lo que le decía. Pero el forastero fue a un árbol que había allí y cogió una corteza de abedul. Al coger la corteza de abedul, se la dio a la niña. Pero además el forastero llevaba encima suya un colmillo de tiburón. Y él pensaba, o le habían dicho al forastero, que el colmillo de tiburón era mágico. Y si alguien lo tocaba, explotaba. Pero la niña fue y le pidió el colmillo al forastero. ¿Y para qué creéis que le pidió el colmillo? ¿Para qué, Zaira? Para pintar el dibujo y enseñarle dónde estaba su casa. Exacto. La niña pensó, yo ahora cojo la hoja de abedul con el colmillo y le hago un dibujito al forastero y va a buscar el arpón y ya tenemos todo arreglado. Y mi padre le dio una sorpresa porque el padre mientras estaba vuelto, seguía arreglando el arpón. Y la niña empezó a hacer el dibujo. En el dibujo ella pensaba, ¿qué le puedo dibujar? Le tendré que dibujar a mi padre con el arpón roto y al forastero que tiene el arpón nuevo. Pero como no le salía muy bien con la puntita del colmillo, parecía que el forastero tenía la lanza. Y dice, bueno, pero eso no pasa nada. Y se dibujó ella. Como no le salía dibujar su pelo, dice, me voy a poner los pelos tiesos, es más fácil. Y dibujó al padre con el arpón roto y al forastero con un arpón en la mano que traía el nuevo y ella con sus pelos tiesos. Pero además la niña tuvo que dibujar la cueva y el camino que tenía que recorrer. ¿Y cuál era el camino? ¿Me acordáis? Tenía un lago que tenía unos animales que se llamaban castores, y dibujó las cabecitas de los castores. También tenía que pasar por un bosque y dibujó el bosque. Y por último dibujó a su mamá con los brazos abiertos, dándole la bienvenida al forastero y el arpón negro en lo alto, que es lo que tenía que traer. Y este dibujo, el forastero pensó, esta niña me ha hecho un dibujo, porque claro, él entendía algo, no entendía nada. Él vio el dibujo y dice, esta niña lo que quiere es que vaya a buscar ayuda a su tribu porque van a venir alguien a atacar a su padre. Por eso el padre está mirando para otro lado. Y el forastero se fue con su dibujo corriendo y tuvo que atravesar otra vez el bosque. ¿Veis? Va atravesando el bosque, donde hay muchos animalitos, y va corriendo. Las ramas le daban por las piernas, se arañaba, pero él seguía corriendo porque quería ir a buscar ayuda a la tribu para que viniera a salvar al padre Tegumay. Y en ese momento, de casualidad, encontró una cueva. Y en la cueva había 3 mujeres que habían venido de desayunar. En aquella época, ya sabéis que como no había cocina ni nada, habían ido al bosque, habían cogido fruta y estaban allí charlando tan tranquilamente, las 3 mujeres, contando sus cosas. Como ya no habían ido a pescar, pues estaban con otras 2 mujeres de la tribu, la mamá de Tafi. Cuando de pronto, ¿qué creéis que llegó? El forastero. El forastero. Pero y el forastero no conocía a la madre, pero había la suerte de que su madre se parecía mucho a Tafi. O mejor dicho, Tafi se parecía mucho a su madre, tenía los mismos ojos, la misma forma de hablar, y entonces el forastero dice, esta es la madre de Tafi. Y ahora el forastero le enseñó el dibujo a la mamá de Tafi. ¿Y qué creéis que la mamá de Tafi vio en el dibujo? ¿Manuel? Al forastero, al padre con el arpón roto y a su hijo con los Eso es lo que creíamos que Tafi le había dicho, pero
en realidad no veía eso, ¿verdad? Veía que un señor había atacado a Tegumay, que la niña tenía los pelos tiesos porque estaba asustada, que esos castores que había pintado eran los enemigos que estaban atacando a Tegumay y a Tafi, y que la mamá, la niña, estaba asustada con los pelos tiesos, ¿lo veis? Y que iban a ir a la cueva para seguir atacando. Entonces las tres mujeres, ¿qué creéis que hicieron? Empezaron a pegarle al forastero, le dieron con mamporro, le llenaron toda la cabeza llena de barro y venga a pegarle, y venga a pegarle. Y el forastero, el pobre, que encima venía magullado de la herida, que sin aliento de haber corrido todo el camino, y venga a pegarle. A los ruidos llegó el jefe de la tribu, el hechicero de la tribu. Toda la tribu llegó a ver qué pasaba. La madre le contó lo que pasaba y todos decidieron ir a buscar a salvar a Tegumay de los enemigos que le estaban atacando. Pero imaginaros, el jefe de la tribu era de bruto. Mirad lo que lleva ahí. Lleva ahí ¿lo veis? Un palo muy gordo para pegarle. Esto no puede ser. Este extranjero habrá que cortarle la cabeza porque ha atacado a Tegumay. Pero todos decidieron, el jefe, que era muy sabio, vamos primero a ver a Tegumay y vamos a intentar salvarle de los enemigos que le están atacando. Y entonces todos, gritando y saltando, el jefe de la tribu, el otro jefe de la tribu, los amigos del padre, los amigos de la madre, un montón, toda la tribu iba por el bosque, por el camino, ya sabéis, primero tenían que pasar el bosque y todos iban, y al pobre forastero lo llevaban atumbado, agarrado, lleno de moratones y el pelo lleno de barro. Iban todos, pasaron el bosque, kilómetro y kilómetro, gritando, hasta llegar al río donde estaba Tegumay y Tafi. Tegumay había arreglado el arpón y estaba pescando. Tafi con las margaritas, las mariposas, todo allí. Ella estaba tan tranquila, ella pasándoselo bien. Cuando la tribu llegó, empezó el jefe de la tribu: ¡explicación! ¡explicación! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido? Si Tegumay está bien, si la niña está bien, ¿qué es lo que ha pasado? La niña se escondió detrás del padre. Papá, era una sorpresa, te iban a traer tu arpón. ¿Pero qué ha pasado? Y el padre encima no se había enterado de nada porque el padre estaba pescando. Y toda la tribu allí, el hechicero. Y al pobre hombre forastero que estuvo antes, ¿qué le ha pasado? Porque tiene moratones, porque tiene el pelo lleno de barro. Y el jefe: es que nosotros creíamos que os habían atacado. ¿Pero por qué?, decía la niña, si yo le di un mensaje. Y el jefe de la tribu dijo: ¿por qué? ¿Por qué mandaste ese mensaje? Para que el arpón me lo trajera mi papá. Este pobre hombre no ha hecho nada, este hombre es bueno, no le peguéis. Y entonces el gran jefe dijo: ¡invento! ¡invento! Esta niña va a ser famosa porque ha inventado algo. ¿Y qué creéis que había inventado esta niña? ¿Qué creéis que había inventado? ¿Juan? La carta. La carta. Pero, ¿la carta como la conocemos ahora? Con papel. Con papel. Escrita. Corteza de abril. Sí, pero ¿era una carta escrita con letras? No, con dibujos. Dibujo. El jefe dijo que era la primera vez que se había inventado una carta, pero que como era tan sabio, ahora mismo, como todos los niños pequeños, al principio se haría la carta como con dibujos, pero que cuando pasaran muchos años, como era tan sabio, aprenderían a escribir y no podría ver los errores que se cometió con este pobre forastero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Importante, como el forastero fue tan bueno,
lo adoptaron en la tribu y se quedó a vivir con ellos y aprendió el idioma. Venga, hasta luego, espero que os haya